Queridos hermanos y hermanas, hoy es sábado 13 de junio. En el calendario litúrgico hoy celebramos San Antonio de Padua, o conocido también en algunos países, sobre todo los de lengua portuguesa, Portugal, Brasil, como San Antonio de Lisboa, porque es un santo natural de Lisboa, Portugal, pero que luego desarrolló su vida religiosa y sobre todo su gran predicación en la ciudad de Padua, al norte de Italia. Por eso entonces se le conoce más comúnmente llamado San Antonio de Padua. Así que a él nos encomendamos precisamente porque utilizamos estos medios nuevos para poder continuar esta predicación de la palabra de Dios, que pueda ser así igualmente o predicada con la misma valentía y con la misma fuerza y eficacia con la que lo hacía este gran santo de nuestra iglesia. Así que a él nos encomendamos en este día. En el sábado, típicamente en estas semanas anteriores, siempre las dedicábamos a compartir las primeras lecturas del domingo. Sin embargo, los comentarios y los mensajes privados que me han llegado, que los agradezco muchísimo y les animo siempre a continuar, me han sugerido que no parta las lecturas del domingo como solíamos hacer, sobre todo algunos hermanos sacerdotes que estos medios pues les ayudan un poquito también a sintetizar o a tomar alguna idea para la predicación del domingo. Entonces, siguiendo esas sugerencias, vamos a compendiar o a utilizar todas las lecturas del domingo. Quizás nos extendamos un poquito más de los 10 minutos que intentamos mantener estos videos, pero siempre es bueno tener también esa idea global de la palabra del domingo. Por eso, en este sábado vamos a contemplar, a compartir la palabra de Dios que nos regala para este domingo 14 de junio, o también conocido como el domingo del Corpus Christi, no porque sea 14 de junio, sino porque es el segundo domingo después de Pentecostés, que en Puerto Rico y en muchos países del mundo, el segundo domingo después de Pentecostés es la fiesta del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En otros lugares puede ser jueves, el segundo jueves después de Pentecostés, pero en otros países como el nuestro, pues la celebramos domingo. Así que hoy contemplamos esta palabra del domingo. Y antes de contemplar la palabra, quisiera también unirla a lo que se conoce como la oración colecta. La oración colecta es esa primera oración que aparece en la celebración, en la misa. Y la oración colecta, damos gracias al Señor o reconocemos a Dios admirablemente porque nos ha dejado el memorial de su pasión. Esta palabra memorial es muy importante. Sé que la misma palabra ya nos sugiere que es algo que hacemos memoria, pero no memoria simplemente en la mente, de recordar o de traer una imagen a la mente, sino memoria en el sentido de que yo realizo algo que ya se había hecho en el pasado, pero que lo hago presente. El pasado lo hago presente. Esto es el memorial. Y precisamente la primera lectura de esta fiesta, de esta celebración, está tomada del libro del Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 8, y de ese capítulo 8 se seleccionan algunos versículos, no es todo el capítulo, sino que en el capítulo 8 leemos los versículos 2 y 3 y 14 al 16. Deuteronomio 8, 2 y 3, 14 al 16. Y hoy una palabra importante, además de la referencia que hace Moisés al maná. Recordemos que el libro del Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, el último del Pentateuco, de estos primeros 5 libros. Y el contexto del libro del Deuteronomio, el ambiente, es Moisés, que da el discurso de despedida antes de morir. El Deuteronomio termina con la muerte de Moisés. Así que entonces es este discurso de despedida. Y en este discurso de despedida, ¿qué le está diciendo Moisés constantemente al pueblo? Recuerda. La palabra hebrea zakar, que es una palabra que es muy importante en la Sagrada Escritura y que el pueblo tiene que recordar. Es un pueblo que tiene que recordar lo que Dios te ha hecho. Dios te liberó de Egipto. Dios te trajo por el desierto. Dios te regala una tierra. Y sobre todo la Eucaristía es liberación, es alimento durante el camino y nos prepara para la vida eterna.
Esto es lo que nos muestra esta primera lectura. Todas estas palabras de Moisés al pueblo que le está diciendo. No es que esté hablando de la Eucaristía, porque sabemos que la Eucaristía es instituida por Jesús en el Nuevo Testamento. Pero el mensaje y la realidad de Dios que está presente en el mundo como el liberador, como el que te fortalece en el camino y como el que te premia y te hace descansar, está ahí. Y eso tenemos que recordarlo, que hacerlo presente. Es lo que insiste el Salmo también de esta celebración, el Salmo 147. El Salmo 147 es como si fueran 3 salmos en uno, son 3 estrofas y hoy toca la tercera, del versículo 12 al 20. Y el Salmo 147, del 12 al 20, está alabando, glorificando al Señor porque nos da la paz, porque nos protege. La palabra shalom hebrea contiene toda la bendición y la protección de Dios y es el centro de esos últimos versículos del Salmo 147 y es lo que también nos muestra esta palabra con ese Dios que refuerza los cerrojos de tus puertas y te alimenta, dice el Salmo en español litúrgico, con flor de harina o con un trigo nuevo. Ese trigo nuevo, esa flor de harina, representa la calidad del alimento que te da Dios, que no te da porquería, que te da cosas buenas, que te da algo que te llena, que te sacia, que te satisface, que no te deja hambriento, sino que te llena. Así como el pueblo tiene que recordar que mientras estaba con Dios nunca pasaba hambre. Por eso entonces la segunda lectura de esta celebración, Moisés quedó atrás, sino San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17, es una lectura muy breve, pero el ambiente en que se encuentra, que él está diciendo, recuerda recuerda a tus antepasados que cayeron en la idolatría y perdieron aquella gran experiencia que tenían de Dios. Tú no hagas eso, porque el cáliz de la bendición es la comunión en la sangre de Cristo. Es lo que le está diciendo San Pablo a estos hermanos suyos. Y luego entonces le habla el pan, le dice, el pan es uno y nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Le habla del cáliz de la bendición y del pan, para vencer la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Esa tentación constante de buscar saciarme de otras cosas que no son Dios. Y eso no está muy lejos de nuestra realidad. ¿Cuánto tú y yo estamos constantemente buscando saciedad? Sea en experiencias grandiosas, en las personas, en el trabajo, en poder tener más dinero, en poder tener más vida, en poder tener más posibilidades de ampliar mis experiencias humanas mediante viajes o grandes situaciones que pueda vivir, que me llenen, que me sacien en estos días de confinamiento, de aislamiento en nuestros hogares, pues estamos un poquito frustrados y sentimos que necesitamos más, que tengo que saciarme, que llenarme. Precisamente en el interior del ser humano hay una hambre constante que no se sacia, que no se llena, que no se satisface. Por eso San Pablo quiere llevarlos a lo esencial, al cáliz de la bendición y al pan que nos hace uno. Por eso Moisés les recuerda al pueblo, cuando tenías hambre, el que te saciaba era Dios. Por eso el Salmo también está celebrando ese Dios que te protege y que te llena, que te sacia. Y Jesús, en el Evangelio de este día, el Evangelio está tomado del discurso eucarístico, conocido como el discurso eucarístico, mejor llamarle el discurso sobre el pan de vida, el discurso sobre el pan de la vida, que tiene varias partes. Comienza en 6, versículo 1, con la multiplicación de los panes y los peces, luego con Jesús que camina sobre las aguas, luego que llega a Cafarnaún y empieza a dar un discurso que empieza hablando del Padre, que es el que los alimenta, el que les da el verdadero pan del cielo. Y luego entonces en el texto que tenemos hoy, del versículo 51 al 58, Juan 6, 51 al 58, ¿de qué está hablando? Jesús empieza a hablar en primera persona. Ya no está hablando del Padre que les alimenta, sino le digo, yo, mi cuerpo, mi carne, cómanme, recíbanme
y tendrán vida eterna. Vida eterna que no es simplemente que en el cielo Dios me va a premiar con cosas buenas y lindas. Vida eterna que se empieza a vivir desde allá, desde ahora, desde esta vida. Eso es la Eucaristía. La Eucaristía no es simplemente un pan que se bendice y que se pone en una vitrinita como un sol para que lo adoremos. Sí, eso es la adoración eucarística y no es simplemente una bendición, es una consagración. Pero el pan eucarístico es esa experiencia de Dios dentro de mí que me sacia, que me llena y que no necesito nada más porque tú me llenas. Porque ese vacío que llevo dentro, esa frustración, esa insatisfacción, esas necesidades que voy experimentando en la vida, en el fondo es un vacío de Dios. Es una carencia de Dios, es una ausencia de Dios. Esto es muy importante saberlo, es muy importante recordarlo. Es importante tenerlo presente, que todas esas insatisfacciones en nosotros, pregúntatelo hoy, ¿acaso será vacío de Dios? ¿Acaso será ausencia de Dios? ¿Será hambre de Dios? Todos esos mensajes que te pasas poniendo, todas esas llamadas que estás haciendo, todas esas búsquedas que haces en las redes sociales o en el internet, todas esas curiosidades que estás buscando constantemente, esa ansiedad por el trabajo, esa preocupación por el dinero, esa tristeza por esta persona que te dejó, que ya no está, o que no sabes si puedes vivir o no vivir sin esa persona, por la razón que sea, en el fondo no será un vacío de Dios. No será una ausencia de Dios en nuestra vida, no será una sed de ese cáliz de la bendición y un hambre de ese pan eucarístico. Sabemos que sí. Ojalá y lo podamos reconocer, ojalá y nos demos cuenta de que solamente Él nos sacia y nos llena. Esto es lo que estamos invitados a recordar, a hacer memorial, a hacer presente hoy. Así que hoy tomemos conciencia de esa necesidad que tenemos del pan bajado del cielo, de la Eucaristía, que es lo que celebramos en este día, que es lo que nos satisface y lo que nos llena. Y sabemos que no todos están debidamente preparados o que no tienen la posibilidad de recibirle sacramentalmente, pero no importa. Como quiera, no abandonemos ese deseo de Dios y reconozcamos que esos vacíos que estamos experimentando en nuestra vida son una ausencia de Dios que solamente Él la puede llenar, y deseemos recibirle la Eucaristía. Feliz domingo del cuerpo y la sangre de Cristo. Feliz domingo del Corpus Christi. Así que este mensaje, este video, si te ayuda y crees que le puede ayudar a otros, compártelo. Y como siempre digo, dejen sus mensajes. Mañana domingo no les abandono. Tendremos un video un poquito diverso, pero siempre estaremos juntitos compartiendo la palabra. Que tengan un hermoso domingo.